¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa No al Esoterismo y la Superstición. Deseamos de todo corazón que en este primer día del año, después de una noche de reflexión, haciendo el balance de lo que ocurrió el año pasado, se esté iniciando con un proyecto diferente de vida, haciendo cambios donde se tienen que hacer y renovando el espíritu de fortaleza para perseverar en las cosas en las que ya se estaba caminando rumbo al Señor. Pues los mejores deseos para ustedes y toda su familia, de parte de todo el equipo que conforma este y todos los programas en que participo. Que sea un año venturoso en el Señor. A todos los colaboradores nuestros les mandamos nuestro mejor deseo para que Dios los bendiga en el año presente y logren todos sus anhelos y propósitos. Y he invitado aquí en cabina a Martín Martínez para que me apoye con la lectura de la Sagrada Escritura, dando soporte a las reflexiones que vamos a hacer. El programa pasado estuvimos viendo cómo la Sagrada Escritura es contundente al afirmar o negar sobre el esoterismo y la superstición y ocultismo las cosas que se deben creer, las que no se deben creer, cuáles están condenadas, para que no haya duda. Que lo diga por ahí algún filósofo, que lo diga algún teólogo, bueno, pues, a lo mejor habrá alguna base para que alguien lo rebata. Pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios, el que ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y yo les aseguro que hasta la última jota de lo que está escrito en los sagrados textos tendrá cumplimiento. Ahí sí, no hay para dónde hacerse. Ahí sí no se puede polemizar. Ahí sí no se admiten confrontaciones. La palabra de Dios proviene del que es infinita sabiduría. Y nos da su palabra para no dejarnos a ciegas. Es que en el ámbito de lo sobrenatural, de lo espiritual, el hombre no puede accesar sino por la fe. Y en lugar de la ciencia, mediante la cual domina el universo material, queda el recurso de la revelación, que es un don gratuito de Dios, iluminándonos de cómo son las cosas espirituales a las que no podemos accesar por medio de los 5 sentidos. Hablando, por ejemplo, sobre la interpretación de sueños, que es algo de lo que luego escucho uno por ahí, y que soñé esto, y empiezan a interpretar, pues si soñaste esto, significa que esto y esto. No, la interpretación auténtica de sueños, cuando Dios concede este don, lo concede por medio de su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo no alienta sobre las gentes que andan practicando la magia y el ocultismo y la adivinación. Aquí en el Génesis 41:8, miren lo que nos dice la Sagrada Escritura. Aquella mañana Faraón se levantó muy preocupado y mandó llamar a todos los adivinos y sabios de Egipto. Les contó sus sueños, pero ninguno fue capaz de interpretarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y ya recordamos que luego apareció José de Jacob y finalmente pudo interpretar el sueño del faraón. ¿Por qué? Porque lo que un adivino diga, si Dios permite, para probar al que fue a consultarlo, dirá alguna verdad para que luego tras de esto te abras a escuchar las 99 mentiras con las que va a emponzoñar y hacer pedazos tu existencia. Te va a sembrar odios, te va a sembrar desconfianza, te va a sembrar incertidumbre, porque todo lo que procede del demonio no es sino sobresalto y sufrimiento. Pues cuando, sin embargo, hay alguien que recibe el don de la interpretación de los sueños,
como un don venido de Dios, ahí lo que diga este profeta, este iluminado, revestido de este don del Espíritu Santo, lo que ve, y lo que dice es. O sea, Dios no juega cuando da un don en la interpretación de estos sueños. También en el Apocalipsis, en el capítulo 5, versos 1 y siguientes, nos dice la Sagrada Escritura cómo el libro de la vida, el correr, el desvelar los misterios de los sucesos futuros, no es dado a nadie, sino a Cristo mismo. Y él decía, nadie conoce al Padre, sino al Hijo, y a aquel al que él se lo quiera revelar. O sea, es Cristo quien mediante su Santo Espíritu descorre el velo de los misterios, de los arcanos de la vida, y podrá mediante su Santo Espíritu a un profeta darlo a conocer. Pero oigan lo que nos dice el Apocalipsis en el capítulo 5, versos 1 y siguientes. Vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo, escrito por los dos lados y sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel formidable que proclamaba con voz potente, ¿quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fuera capaz de abrir el libro y de leerlo. Yo lloraba mucho al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores más, acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David, él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi esto, entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban este cántico nuevo. Eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Yo seguía mirando y oí el clamor de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones, que gritaban a toda voz, digno es el Cordero degollado de recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y alabanza. Y les respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo. Oí que decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén, mientras los ancianos se postraban y adoraban. Palabra de Dios. Ganamos, Señor. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dice que por medio de su sacrificio compró para la gloria del Padre, para su reino, a todo hombre de toda lengua y nación. Pues es Cristo el único que puede accesar y desvelar los misterios, los arcanos de la vida, los tiempos futuros, y aquel a quien Él se lo quiera revelar. Vuelvo a repetir, hay poderes venidos de Satanás donde si Dios lo permite para probar al que va a consultar, te dirá algunas verdades que te van a sorprender, pues nada tiene de extraño. La naturaleza angelical del demonio le permite accesar a estas cosas, pero hasta donde Dios se lo permita, hay que entender bien esto. Sin embargo, el libro de la vida abierto, sin que deje ningún misterio, solo al Cordero le es dado. Dice la Sagrada Escritura en el Apocalipsis, capítulo 5, versos 1 y siguiente, que se acaba de leer, que ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar había un ser de los seres creados
capaz de accesar a los misterios del libro de la vida. Era solo a Cristo al que se le permitía esto, y mediante la voluntad expresa de Él, a quien Él le derrame su Santo Espíritu, podrá accesar con ese don de profecía a dar a conocer esos eventos futuros, y de hecho lo hizo en este libro del Apocalipsis, que es el último de los libros revelados oficiales. Hay revelaciones privadas, pero la Iglesia siempre nos hace recordar que estos no tienen la infalibilidad de la palabra de Dios, sino solo deben ser tomados con la autoridad de la persona que los proclama. También hay la advertencia de no volverse desdeñoso y rechazar toda profecía privada, porque el Espíritu Santo puede iluminar cuando quiera, como quiera y a quien quiera. Pero sí hay que ser prudente, y de hecho la Iglesia siempre nos va a encaminar a que sea en los sagrados textos donde abrevemos el conocimiento de Dios. Sobre cómo fracasan los adivinos cuando hay cosas trascendentes que vienen de Dios, hay por ahí un evento donde Baltasar, el sucesor, hijo del rey Nabucodonosor, celebró un día un banquete y sirvió el vino en los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Entonces apareció una mano misteriosa que escribió sobre la pared algún texto en una escritura desconocida que nadie podía leer. Fueron convocados los sabios, los adivinos y toda la gente con que contaba Baltasar, y nadie pudo interpretar estos signos. Fue Daniel, alguien iluminado por el Espíritu Santo, o el profeta Daniel, quien fue llamado a interpretar estos signos, y lo que leyó en ellos hablaba de una sentencia terrible en contra de Baltasar o la profanación que había hecho de estos sagrados vasos. Vamos leyendo el libro de Daniel en el capítulo 5, versos del 8 al 25. Pero ninguno de los sabios que había venido era capaz de descifrar la inscripción y de entregar su sentido. El rey Belsasar se espantó más aún, estaba ya sin colores, y sus altos funcionarios estaban muy asustados. Al enterarse de las palabras del rey y de sus altos funcionarios, la reina entró en el salón del festín, pidió la palabra y dijo: «Viva el rey eternamente. No te perturben tus pensamientos ni cambie así de color tu rostro. Hay un hombre en tu reino que tiene en sí el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de tu padre pudieron darse cuenta de que había en él una luz, un juicio y una sabiduría digna de los dioses. Por eso el rey, tu padre, lo puso como jefe de los adivinos, de los magos, de los brujos y de los astrólogos. Se notaba en él un espíritu superior, una inteligencia, un juicio, el arte de explicar los sueños y de interpretar los misterios y de resolver los problemas. Hablo de Daniel, a quien el rey había puesto el nombre de Baltasar. Llamemos por tanto a Daniel, y él nos dirá lo que significa todo esto». Trajeron pues a Daniel a la presencia del rey. El rey tomó la palabra y le dijo: «¿Eres tú, Daniel, uno de los desterrados que mi padre trasladó desde Judea? Me han dicho que en ti reside el espíritu de los dioses y que han notado en ti una luz, un juicio y una sabiduría extraordinarias. Pues bien, acaban de traerme a los sabios y a los magos para que leyeran esa escritura y me dieran su significado, pero han sido incapaces de hacerlo. Después me dijeron que tú puedes interpretar y resolver los problemas. Si puedes leer lo que allí está escrito y darme a conocer su significado, serás revestido de púrpura, llevarás un collar de oro al cuello y serás la tercera persona del reino». Entonces Daniel tomó la palabra y delante del rey dijo: «Guarda tus regalos o dáselos a otros. Voy a descifrar para el rey lo que está allí escrito y le daré a conocer el significado. Oh rey, el Dios Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, el poder, la gloria y la majestad. Debido a ese poder
que había recibido, los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas estaban llenos de terror y temblaban ante él. Mataba o dejaba vivir a su árbitro, elevaba o bajaba a quien quería. Pero cuando su corazón se infló de orgullo y se endureció su espíritu, fue echado de su trono real y se le quitó la gloria. Fue expulsado de entre los hombres porque su espíritu se transformó en el de un animal. Vivía con los burros salvajes, se alimentaba de pasto como el buey, y su cuerpo era mojado por el rocío del cielo. Eso duró hasta el día en que reconoció que el Dios Altísimo es el dueño de las realezas humanas y que llama a quien quiera. Pero tú, Belsasar, su hijo, no te has humillado, siendo que sabías todo eso. Al contrario, te alzaste en contra del Señor de los cielos, dispusiste que te trajeran los vasos de su templo y han tomado vino en ellos, tú, tus altos funcionarios, tus mujeres y tus concubinas, y han bebido a la salud de sus dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que nada ven, nada entienden, nada saben, pero tú no has glorificado al Dios que tiene tu vida en su mano y a quien pertenece todo tu destino. Por eso fue enviada de su parte esa mano para que trazara ese escrito. Y ese escrito dice: Mené, Tekel y Parsin. Ahora viene la explicación de esas palabras. Mené, Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y tu peso ha resultado muy liviano. Parsin, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay una interpretación precisa de un profeta revestido del Espíritu Santo después de que habían fracasado los adivinos del reino. Ya lo decía yo hace rato. Solamente en estas cosas trascendentes el que puede accesar a estos misterios es el Cordero, y derramando él su Santo Espíritu a aquel al que él se los quiera revelar. El profeta lo que ve, ahí no hay duda de que quien recibe el don de la interpretación, el don del discernimiento, pues va a decir algo con toda certidumbre. Quien recibe el don del consejo, aún a veces antes de conocer el problema en cuestión que se le va a consultar, ya está dando soluciones. Y es que, repito, no lo hace con ciencia humana, con razón humana, sino con la revelación, con el don que Dios concede a algunos de sus hijos, que nada tiene que ver con la adivinación. Si se fijaron en el texto que nos acaba de leer Martín, ahí habla con claridad que el rey Baltasar le quiso dar un collar de oro y dar riquezas y un puesto honorífico hasta nombrarlo el tercero en jerarquía de todo el reino, si era capaz de descifrar aquella escritura misteriosa. Y él dice: quédate con tus cosas o regálaselas a otro. O sea, las cosas santas deben ser tratadas santamente. Gratis lo recibieron, gratis denlo, dice la escritura. Las cosas de Dios no cuestan. Las cosas de Dios son dones, y un don es un regalo, es algo gratis, gracia gratis, algo que se recibe sin ningún merecimiento especial venido de Dios. Él lo concede a quien quiere, no a quien lo merece. De hecho, nadie merecemos los dones que Dios nos da. Él los da no al que los merece, sino al que los necesita, y los necesita para extender su reino. El milagro y todos estos dones que Dios concede es una forma de evangelizar, una forma de dar testimonio que Dios está presente y actuante en su iglesia. Cuando los discípulos de Juan, enviados por Juan mismo, Juan el Bautista, fueron a preguntarle a nuestro Señor: oye, ¿eres tú el que debía venir o debemos esperar a otros? Nuestro Señor no les contestó nada. En ese momento se levantó y se puso, dice la Sagrada Escritura, a dar vista a ciegos, oído a sordos, a levantar paralíticos, a expulsar demonios que oprimían a algunas gentes.
Y después de haber sanado, y dice la Sagrada Escritura que fueron muchos los sanados, y les dijo, ya habló y les dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan, los oprimidos por el demonio son liberados, y a todos los pobres se les anuncia el reino de Dios, la buena nueva del reino de Dios. Estaba diciendo, ya llegó el reino de Dios a la tierra. El único que hace milagros es Dios. Y Él los hacía en su propio nombre. Yo te lo ordeno, levántate. Talikacum. Muchacha, yo te lo ordeno, levántate. O sea, siempre estaba en primera persona. Los santos, los profetas, hacen los milagros en su nombre, en el nombre de Jesús. Él los hacía en su propio nombre, demostrando su divinidad. También profetizó sobre sí mismo, sobre su iglesia. Dio signos de esa divinidad. Hacía conocer que era el ungido, que era el Mesías, que era el esperado. Bien, pues estos dones los concede por medio de su Santo Espíritu para que sean un testimonio, sean un signo hacia su iglesia y se sepa que está actuante y presente Dios ahí dando validez a su palabra que dijo, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Pero se fijaron pues, no cobró Daniel por esta interpretación de esos textos que fueron terribles, por cierto. Anunciaban la destrucción del reino, anunciaban cómo se había hecho un juicio y había sido hallado escaso Baltasar. Entonces, pues cuando la gente ya de entrada te está cobrando para adivinarte con la lectura del tarot, de las runas y del agua y de la arena y del café y tantas otras formas, pues te das cuenta entonces ya de dónde viene el origen de los poderes que te va a manifestar. Y como todo lo que procede de Satanás no es gratis, vas a pagar las consecuencias. Que te arrimas por ignorancia, pues hay ignorancia culpable, por no arrimarte a conocer los sagrados textos y a formarte espiritualmente. Dice San Agustín, el demonio no es sino un perro amarrado que no muerde sino al que se le arrima. Sí, un perro bravo, por bravo que sea, si está amarrado no te hace daño, pero arrímatele para que veas lo que va a suceder. Pues el demonio hace lo mismo, te infesta, te agarra, si te le arrimas, ¿verdad?, buscándole y pidiéndole estos apoyos, directa o indirectamente. Tú vas con el adivino y dices, no, pues yo no le pedí al chanclas. Ah, sí, pero el otro tiene pacto con él y lo que te va a dar de él procede. Ya te puso en línea directa con el demonio y no te va a soltar hasta que le rompan el hocico en el nombre de Jesucristo y con el poder dejado a su iglesia que ejerce un sacerdote con el envío del obispo, un exorcista, y entonces pues ahí vas a ver también el poder actuante de Jesús en su iglesia. Y hemos estado revisando la diferencia entre estos dones venidos de Dios y los poderes venidos de Satanás. Y cómo mientras que unos dan la seguridad de veracidad y certidumbre total, los otros son engañosos, pero además el arrimarte a este tipo de prácticas de adivinación o de limpias con círculos de fuego y todo lo que ahí se hace que se desate la ira de Dios, dice la Sagrada Escritura. Hace que sientas cómo Él se aleja, pero no Él es el que se aleja, pues en Él somos, nos movemos y existimos. Somos nosotros los que nos alejamos, ejerciendo ese libre albedrío que pues Él nunca va a inhibir, nos hizo libres. Pero pues al retirarte tú con las prácticas supersticiosas, sin duda que vas a empezar a experimentar ese vacío que solo Dios llena.